inicio a la clase del día de hoy para continuar con el contenido del curso que corresponde a Derecho Internacional Público 1. Solo me hace el favor de indicarme si se escucha bien, por favor. Buenas noches, licenciado. ¿Sí se escucha bien? Escucha, licenciado. Sí, se escucha, licenciado. Muy bien, vamos a dar inicio. Bueno, vamos a iniciar. Se recuerdan que en la última clase presencial nos quedamos básicamente estudiando cómo fue la evolución del derecho internacional y los derechos humanos. Los derechos humanos y el derecho internacional público, recordemos que están íntimamente ligados porque la mayoría de convenciones y tratados pues nacen precisamente del cumplimiento que deben presentar todos los estados en relación a los derechos humanos, que más adelante vamos a ampliar específicamente en qué consisten. Y mencionamos a manera de repaso en esa oportunidad, específicamente el día viernes, que cuando hablamos de la evolución de los derechos humanos, nos referimos específicamente a dos escuelas que tratan de explicar cómo fue surgiendo y cómo fue evolucionando el tema del derecho internacional. Y hablamos básicamente que las escuelas se dividen en dos. Y dijimos que era la primera escuela y la segunda escuela. Esto recuerden que no lo vayamos a confundir con otras instituciones que hemos visto, como fue las escuelas que identifican a dónde pertenece el derecho internacional público, que era la escuela dualista y monista, que ese día la confundimos. Aquí estamos hablando no de establecer a qué rama del derecho pertenece el derecho internacional público, si el mismo constituye o no una sola rama del derecho, o si por el contrario constituye dos diferentes ramas. Aquí estamos hablando de la evolución. Y el día viernes hacíamos referencia de manera muy breve a esta situación, toda vez que de manera inicial lo habíamos visto en clase y mencionamos que lo íbamos a ampliar. Y básicamente la primera escuela la podemos identificar porque esta escuela, su enfoque va buscando el origen del derecho internacional y lo hace coincidir con el nacimiento de los estados más antiguos. Básicamente, esa es la postura de la primera escuela, que identifica el nacimiento del derecho internacional con el surgimiento de los estados más antiguos. En tanto, la segunda escuela, el origen lo va a ubicar dentro de o contemporáneo a el surgimiento de los estados modernos europeos. ¿Qué manda? ¿Alguien habló? Bueno, mientras que la segunda escuela dijimos que la vamos a identificar o la vamos a ubicar en temporalidad con el surgimiento de los estados modernos que mencionamos que se da con la formación de dichos estados en Europa a partir del siglo XVI. Básicamente, estas dos son las dos posturas que tratan de identificar cómo ha ido evolucionando el derecho internacional. Luego pasamos a otra edad que también la vimos de manera bastante breve y que es la edad antigua y la edad media. Dijimos que en este periodo de la edad antigua y la edad media surgen dos conceptos. Uno, surge el concepto de la universalidad, es decir, las sociedades ya no se empezaron a ver de manera aislada, sino ya
una tendencia más global, porque se dieron cuenta que necesitaban tener relación con otras sociedades para poder crecer, para poder evolucionar. Y mencionábamos uno de los ejemplos y era específicamente el comercio, porque mencionábamos que habían pueblos o sociedades que no eran autosuficientes para poder lograr, la supervivencia. Y de esa cuenta, pues hacían intercambio, hacían trueque con otras sociedades en donde iban trasladando o iban negociando los bienes que la otra sociedad tenía. Pero a la par de que las sociedades fueron viendo este aspecto ya no de manera de una sociedad aislada, también se fue dando la visión conquistadora de las sociedades. Es decir, no solamente hacer un tipo de relación con las otras sociedades de manera pacífica y en la cual cada uno mantuviera su autonomía, sino se da la visión conquistadora que tienen algunos pueblos. Y es ahí donde surge el dominio de los fuertes sobre los débiles. Como lo mencionamos el día viernes, esa situación no fue en todas las sociedades, sino que fueron algunas las que se fueron adaptando o teniendo esta visión de cómo debería de entablarse las relaciones entre uno y otro pueblo. Explicamos también que como no todas las sociedades tenían esa visión universal y esa visión conquistadora, pues otras, su tendencia y su característica fue quedarse aisladas, es decir, se enfocaron sobre ellas mismas y su visión era no entablar contacto con ninguna otra sociedad. De esa cuenta, estas sociedades eran de supervivencia, pues con los recursos que tenían dentro del territorio en el cual dominaban, podían satisfacer las necesidades de su población sin tener que recurrir a otros pueblos, a otras sociedades y menos a conquistar otros pueblos. Lo que sí sucedía era que en temas de defensa se preparaban porque ellos estaban conscientes que habían otro tipo de sociedades en donde tenían una visión de conquista, es decir, una visión que en algún momento ellos podían ser sometidos y convertirse en tributarios de otra sociedad que fuera más fuerte. Luego mencionamos que también va evolucionando el derecho con la formación de los estados. Y el derecho internacional va cobrando auge cuando dijimos que se desintegra el Imperio Romano en el año 1792 aproximadamente. Los que les gusta leer historia, pues saben que el Imperio de Roma se había expandido de una manera tal que dominaba gran parte del mundo. Cuando se va dando la desintegración de Roma como imperio, y que recordemos, hicimos mención también, aquí era un dominio no solamente político, sino también religioso, porque en esa época no estaba dividido el Estado y la Iglesia, es decir, existía esa codependencia del Estado con la Iglesia. Por eso es que quienes dirigían estos imperios tenían una visión divina de ellos mismos, es decir, pensaban y hacían creer a sus gobernados que ellos, su misión no era algo personal, sino que la divinidad los había puesto ahí para que ellos dominaran sobre sobre ellos. Obviamente esto implicaba que no existiera respeto hacia los derechos humanos de las personas, pues ahí se imponía la voluntad del gobernante, independientemente del título que tuviera.
Entonces, cuando se desintegra el Imperio Romano, los pueblos ven la necesidad de implementar el comercio internacional de una manera ya más formal. Y esto mencionamos que llevó al final de los años a que los pueblos que se fueron formando, los estados que se fueron formando, los estados antiguos, se vieran en la necesidad de descubrir nuevas tierras y en ese sentido hicimos mención el caso de España como un estado, como un pueblo que tenía una visión conquistadora. De esa cuenta es que se da el descubrimiento de América. Pero recordemos que bajo esa visión, recordemos que bajo esa visión, pues aún se conserva la unión del Estado y el derecho. Y poníamos el ejemplo que quienes financian la empresa de conquistar nuevas tierras, en el caso que hacemos mención es el de América, fue financiado por los reyes de España, pero a ellos se les llamaba los reyes católicos, porque aún aquí, en esta época, persistía esa unión entre la iglesia y el Estado. Y cuando hablamos de que estos pueblos buscaban reclamar soberanía, quiere decir que al llegar a determinado pueblo, ellos se declaraban como dueños de esas tierras y convertían a los pueblos en tributarios. Y ningún otro pueblo o estado poderoso podía reclamarle a esos pueblos tributo o hacerlos parte de su sociedad como pueblos conquistados, porque ya anteriormente ellos habían declarado la soberanía de los mismos, es decir, los adjuntaban como tributarios a su sociedad. ¿Vamos claros hasta ahí? No, fíjense que ya no estamos subiendo diapositivas porque como ahora estamos en clases presenciales, pues es un poquito complicado que unos días tengamos y otros no tengamos. Pero sí, ustedes se dieron cuenta, de los que han asistido a las clases presenciales, que ahí vamos dando los tips de los cuales deben tomar nota. Y de hecho, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos hablado, que ya habíamos mencionado a grandes rasgos el día viernes. Entonces, recordemos que cuando hablamos de la evolución del derecho internacional, tenemos que ubicarlo en cuántas escuelas. Vamos a ver aquí la participación de ustedes. Dos escuelas. ¿Dos escuelas, licenciado? Dos escuelas. En dos escuelas. Dos escuelas, licenciado. Muy bien. ¿Cuál era la postura o la visión de la primera escuela? La dualista, licenciado. Que son derechos independientes. Que enfoca el origen del derecho internacional haciéndolo coincidir con los estados más antiguos y más recientes. Tiene su micrófono apagado. Gracias. Les decía que para los que mencionaron la escuela dualista y monista, ahí van ya mal para su examen, porque al inicio yo hice relación que la escuela monista y dualista no tienen nada que ver con la evolución del derecho internacional, sino con establecer si el derecho internacional público constituye un único derecho, que de ahí surge la palabra monista de uno, o si constituyen dos derechos diferentes, que es donde surge la teoría dualista. Pero ya que lo mencionaron, ¿a qué consenso llegamos? Vamos a preguntar mejor uno por uno para que no se nos haga desorden. A ver, Ana Lucrecia Fernández, ¿a qué consenso se llegó en cuanto a la escuela que predomina, si la dualista o la monista? Ana, disculpe, es que no he activado el micrófono. Buenas noches. Usted dijo que predominaba la dualista aquí en Guatemala. Muy bien. Gracias, Ana Lucrecia. Vamos a ver,
Coralia Marleni, ¿por qué dijimos que predominaba la dualista? Coralia Marleni. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Recuerdan por qué dijimos que predominaba la teoría dualista? Bueno, vamos a pedirle a Diego Rolando que ayude a Coralia. Diego Rolando Boror. No se encuentra Diego. Diego Rolando Boror Cal. Yo creo que el compañero que manda ahí contestó el mensaje. ¿Por qué dijimos que predominaba la escuela dualista? Si no sirve su micrófono, contéstenos por mensaje. Elmer Obando, vamos a dar la oportunidad a Elmer. ¿Por qué dijimos que predominaba la teoría dualista? Buenas noches, Lic. Buenas noches. La dualista porque cada país acepta las normas, ya sea que no tengan choques entre las normas internas de cada país. Muy bien, ahí más o menos. Efectivamente, porque al final de cuentas el derecho interno, en el caso de Guatemala, para poder incorporar la normativa internacional, pues no tiene que tener ningún tipo de colisión o choque con la normativa internacional. Ese es el primer punto. Y segundo, que previo a ratificar un convenio o tratado, tiene que haber intervención del Congreso de la República para establecer si Guatemala va a formar parte de este convenio o tratado. Bueno, entonces, después de que vimos las dos escuelas, pero aquí nos referimos a la primera y la segunda escuela. La primera que indica que el origen del derecho internacional se da con la aparición de los pueblos más antiguos, y la segunda que ubica al derecho internacional con la aparición del surgimiento de los estados modernos de Europa en el siglo XVI. Luego mencionamos que se da esa evolución en la Edad Media y en la Edad Antigua. Ahí, para que tomen nota, hay dos aspectos básicos que debemos de considerar. ¿Cuál es la tendencia? Y anótenos si quieren, porque puede ser una pregunta de examen. ¿Cuál es la tendencia en relación al derecho internacional que surge en la Edad Media y en la Edad Antigua? Bueno, pues la respuesta correcta es que en esta época los pueblos empiezan a tener una visión universal y una visión conquistadora. Si les preguntamos de qué forma se identifica la evolución de los pueblos en esta época, ustedes tienen que anotar como respuesta correcta que en esta época los pueblos empiezan a ver con una visión universal y una visión conquistadora. Obviamente eso acabamos de explicar en qué consiste, pero también había pueblos que tenían una tendencia de aislarse, y estos pueblos se enfocaban en ellos mismos, y su visión era no tener contacto con ninguna otra sociedad o con ningún otro pueblo. Luego vimos la formación de los estados y qué evento dijimos que sucedió en la formación de los estados. Vamos a preguntarle a Julieta Cristina. Eso lo acabamos de ver.
Julieta, Cristina, me parece, ¿está conectada? ¿No está conectada? ¿No está Julieta, Cristina? Bueno, vamos a darle la participación a Gabriel Barrera. Sí, licenciado. Buenas noches, Gabriel. Acabamos de mencionar que ya en la formación de los estados modernos surge un evento que da paso a que se vayan formando esos dos estados. ¿Qué fue lo que sucedió para que se empezara a dar la formación de los estados modernos? Eso lo acabo de mencionar. Se desintegró. Muy bien, la desintegración de Roma como imperio. ¿Por qué era un imperio? Porque Roma dominaba o había conquistado gran parte del mundo. Esto, anoten por si les viene, empieza a darse a partir del año 1792 y con la formación de los estados modernos, pues se vieron en la necesidad de descubrir nuevas tierras y el reclamo de la soberanía sobre los mismos. Entonces, otra pregunta posible de examen para que la anoten. A partir de la formación de los estados modernos, ¿qué buscaron las sociedades o los pueblos? La respuesta correcta ahí es el descubrimiento de nuevas tierras y el reclamo de la soberanía sobre esas tierras conquistadas. Ya explicamos en qué consistía el descubrimiento y en qué consistía declarar la soberanía sobre esas tierras, que puede ser pregunta también de examen que explique en qué consiste cada una de esas dos situaciones. ¿Vamos bien hasta ahí? Disculpe, ¿será que me haría el favor de repetir el año? 1792, a partir de 1792. Muchas gracias. Que es cuando Roma pierde su hegemonía, es decir, el dominio sobre todos los pueblos y sociedades conquistadas. Luego veamos que se da estamos siempre en la evolución del derecho internacional, se da otro evento relevante. Yo creo que sí me van a ayudar ustedes porque lo conocen muy bien por temas de historia. Hemos llevado cursos de historia en la primaria, en básicos, en diversificado y seguramente también lo vimos en la universidad. Y es la Revolución Francesa. Alguien que nos diga en qué consiste la Revolución Francesa. Licenciado, buenas noches. Hola, buenas noches, Eduardo. La Revolución Francesa surgió a partir de que surgió el nuevo sistema capitalista, pues de los burgueses, cuando se quisieron liberar de la monarquía. Entonces ellos se emanciparon y gracias a eso se declararon los derechos del hombre. Muy bien, efectivamente, en la Revolución Francesa, la cual se marca a partir del año entre 1789 y 1799, pues empieza a marcar ya la organización de la comunidad internacional. Este evento se desarrolló en Francia y efectivamente, como lo menciona Noé, lo que se buscaba era que hubiera igualdad. ¿Igualdad en qué sentido? Las monarquías, mencionamos que sobre la población que tenían bajo su dominio, pues existía un control absoluto y ahí predominaba la voluntad del soberano. Es decir, no existía el respeto a los derechos principales del ser humano, la vida, la libertad, porque como tal no existía un Estado de Derecho, sino que la ley era el propio rey, el soberano. Entonces, bajo esa premisa,
se empieza a gestar un movimiento para que exista igualdad entre los seres humanos. Y obviamente aquí surgen muchos acontecimientos, es decir, no es algo que se va dando de la noche a la mañana, sino que son varias situaciones las que concurren para que finalmente se llegue a esta revolución. Y básicamente la Revolución Francesa se basó en 3 principios, en los principios de igualdad, de fraternidad y de libertad. Lo que se buscaba era poner fin a este tipo de monarquías para que todos los seres humanos fueran libres, que se viviera bajo una fraternidad y se diera el principio de libertad. Luego, en el año de 1814, surge la primera forma de gobierno internacional. Esta la propicia Austria, Prusia, Gran Bretaña y Rusia. Entonces, si quieren, anoten ahí en su material en donde se apoyan para hacer sus anotaciones, que después de la Revolución Francesa surge la primera forma de gobierno internacional. Aquí participan los siguientes países: Austria, o los siguientes estados: Austria, Prusia, Gran Bretaña y Rusia. Se lo voy a escribir por si alguno no anotó qué países son los que forman esta primera forma de gobierno internacional. Austria. Repitió 2 veces Rusia. No, Prusia. Ah, gracias. Por eso se los voy a escribir acá mejor, porque a veces en el micrófono se distorsiona. Ahí en el mensaje lo pueden copiar. Esta fue la primera forma de gobierno internacional. Luego, en el año 1815, se formó lo que se denomina la Santa Alianza. La Santa Alianza la forman siempre 3 de estos países, que son Austria, Rusia y Prusia. Anoten esto también. En 1815 se formó la Santa Alianza. Con la participación de 3 países: Austria, Prusia y Rusia. Esto sin dejar fuera la primera forma de gobierno internacional, en donde también estaba Gran Bretaña. Y finalmente, en el año de 1818, a estos 4 países se une Francia. Entonces ya eran 5 estados los que conformaban la primera forma de gobierno internacional. ¿Anotaron? O me dicen si les repito algo que no hayan logrado anotar. Perdón, licenciado, ¿podría repetir qué país se une en 1818? Muy bien, en 1818 se une a los 4 países mencionados Francia. Gracias. Bueno, ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál era el fin que tenía esta forma de gobierno internacional o esta alianza entre estos países? Pregunta de examen seguramente, así que anoten. ¿Cuál era el objetivo que tenía esta unión de los 5 países que forman la primera forma de gobierno internacional? Bueno, estos países tenían como fin restaurar el dominio de la monarquía en Europa y de esa forma eliminar los logros que se habían obtenido en la Revolución Francesa. Entonces, de pregunta de examen o como anotación relevante, ustedes pueden anotar que el fin de la alianza o la formación
del primer gobierno internacional, el fin era restaurar el dominio de las monarquías en Europa y asimismo eliminar los logros que se habían obtenido en la Revolución Francesa. ¿Anotaron? ¿Podría repetir la última parte, Lick, por favor? Muy bien. ¿Cuál era el fin que tenía la formación de este primer gobierno internacional compuesto por los 5 países que ya mencionamos? Dijimos que era restaurar las monarquías en Europa o el dominio de las monarquías en Europa. Y segundo, eliminar o borrar los logros que se habían alcanzado hasta esa fecha por medio de la Revolución Francesa, que proclamaba básicamente, dijimos, tres principios, que eran igualdad, fraternidad y libertad. Bueno, pero ¿qué estaba sucediendo? Vamos a ver. Sí, Juan Sebastián. Maestro, una pregunta. ¿Cuál fue la razón por la cual Francia volvió a unirse luego de ellos haber creado la revolución? Porque recuérdense que Francia, como tal, la monarquía había perdido buena parte del dominio. Entonces, a ellos también les convenía recuperar el dominio a través de la monarquía de Europa. Y obviamente, como monarquía, pues querían eliminar los logros que se habían obtenido en la Revolución Francesa. Esto quiere decir que los que estaban impulsando la alianza internacional eran nuevamente los monarcas. Correcto, ajá. Sí, muchas gracias. Y ahora vamos a ver cuál era el contrapeso a esta primera forma de gobierno internacional. Paralelo a que se da esta situación, es decir, en la misma época, en Estados Unidos de América, que ya para esos años contaba con una fuerte presencia internacional y ya se proclamaba como uno de los países o estados poderosos, ellos proclaman lo que se conoce como la doctrina Monroe. La doctrina Monroe básicamente lo que buscaba era frenar las ambiciones de Europa en América. Entonces, la doctrina Monroe, impulsada por Estados Unidos, que ya se perfilaba como un estado poderoso y ya tenía, digamos, una fuerte personalidad o una fuerte presencia a nivel internacional, lo que buscaba era frenar cualquier ambición que Europa pudiera tener en América. Y esta doctrina básica... Licenciado, perdón. ¿Qué manda? Eso quiere decir de que estaban tratando de que Europa ya no invadiera ni ninguna parte de América. Sí, correcto. Que ya no siguieran conquistando y declarando soberanía sobre los países de América. Y básicamente esta doctrina, si no mal recuerdo, la podemos resumir en que ellos consideraban que cualquier intención colonizadora de las monarquías de Europa constituía una agresión al pueblo de los Estados Unidos de América. Ellos en esta doctrina básicamente declararon los principios de no colonización, de aislamiento y de no intervención. En eso consistía la doctrina Monroe, que fue el contrapeso de esta
de esta ambición que tenían los estados que mencionamos a través de la primera forma de gobierno internacional, el contrapeso fue Estados Unidos a través del impulso de la doctrina Monroe, que básicamente dijimos era considerar como agresión cualquier acción con tendencias de colonización en América, porque ellos básicamente proclamaban la no colonización, la no intervención y el aislamiento a través de esta ley como un contrapeso a estos países europeos. Entonces, hasta ahí queda el tema relacionado a la evolución del derecho internacional. Si tienen alguna duda, la pueden plantear y si no, vamos a continuar con desarrollando el contenido que está programado. Les dejamos el tiempo por si tienen alguna duda que plantear. Licenciado, solo una pregunta. ¿Esa es ley Monroe o doctrina Monroe? O las dos son igual. Es doctrina Monroe. Bueno, gracias. En historia se le conoce como la doctrina Monroe. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra duda? Lick, buenas noches. Hola, buenas noches. Lick, buenas noches. Sí, si quieren primero Ever y después Héctor. Muchas gracias. Yo estoy viendo como referente a los años que usted ha mencionado. Ajá. Y creo que ya ahí a Rusia, por lo que fue el gobierno de Nicolás II, el zar 2 que le llamaban, creo que había entrado la revolución con Vladimir y los bolcheviques en Rusia. Ajá. Entonces, como usted mencionaba que también estaba Rusia ahí entre esta cuestión de Austria, Prusia, Gran Bretaña y Rusia. ¿Verdad? Pero si estaba sucediendo la revolución de los bolcheviques, ¿cómo podían manejar ellos esa situación? Si lo que querían era detener los logros de la revolución, ¿no? Entonces, ¿qué pretendían ellos? ¿Detener los logros? Si ya habían entrado en la revolución en Rusia. Pero de qué, digamos ahí sí me pierdo un poquito. ¿De qué año estamos hablando? Por ejemplo, es que usted estaba mencionando que en el año 1814 surge la primera forma de gobierno internacional a cargo de Austria, Prusia, Gran Bretaña y Rusia. Y más tarde, dice que en 1815 se forma la Santa Alianza con Austria, Prusia y Rusia. Y en 1818 la tetrarquía mencionó, ¿verdad? Que Francia, convirtiéndose en la pentarquía. Entonces, Europa quería evitar los logros revolucionarios. Entonces, ¿en dónde queda este Vladimir Ilich Lenin, creo que se llama? Y ella ya tenía los planes de la revolución en Rusia. Cuando se forma con los bolcheviques y se hace y surge la guerra, ¿no? Pero digamos, eso era lo interno. A lo interno, sí. Y aquí estamos viendo los planes que ellos tenían a lo externo. Si me permite, Lick. Sí, Héctor. Si me permite, Lick, añadir algo ahí a lo que el compañero está diciendo. Varias cosas que me gustaría tocar puntualmente. El derecho internacional, ¿por qué surge? Considero que surge debido al comercio, ¿verdad? Debido al comercio, recordemos que Marco Polo inicia el comercio y para que no, por ejemplo, él estaba a cargo o enviado por la familia Medici de Italia, lo que ahora es Italia,
Pero vamos a decirlo en palabras sencillas para llevar la fiesta en paz. Él iba por la... llegó hasta la China para la ruta de las especies y ahí fue el primer tema de importación-exportación. Entonces, eso fue lo que fue dando los orígenes al derecho internacional y para no seguir en las conquistas del más fuerte sobre el más débil. Ahora lo que dice bueno, para resolver la duda de la compañerita que había hablado de la doctrina Monroe, esa fue dictada por el presidente número 5 de Estados Unidos, James Monroe. Y es una contradicción porque Estados Unidos fue conquistado o colonizado como 120 años antes, ¿verdad? Con los primeros colonos que llegaron en el barco Mayflower, perseguidos religiosos de Inglaterra. Pero se sucede que ellos conquistan y a los 120 años ya no quieren que sigan colonizando, ¿verdad? Porque dicen América para los americanos, es la doctrina del presidente James Monroe, ¿verdad? O sea, es como una contradicción, ¿verdad? Porque son colonos, pero a la vez después, con el tiempo, ya no quieren que sean colonos. Y número 3, lo que dice el compañero de los bolcheviques, eso fue 100 años más tarde. Usted está hablando de 1814. Muy bien, sí. Fíjense que como lo que hemos ido viendo, muchas gracias Héctor Danilo por su importante intervención. Los acontecimientos que hemos ido viendo por cuestión de tiempo, no los hemos ido viendo de una manera ordenada en la historia, porque tendríamos que leer toda la historia para poder entender cómo se van dando todas estas situaciones. Por eso es que vemos eventos específicos que van marcando el origen del derecho internacional. Cuando hablamos el origen del derecho internacional, todavía no estamos hablando de un derecho formal como tal, sino cuáles son los primeros acontecimientos que se dan para que exista relación entre los estados. Y Héctor lo decía, bueno, una de las situaciones que mueve a las sociedades, a los estados, a que exista relación entre unos y otros, es primero el comercio. Pero si recordamos, en esta época aún no había una normativa que regulara las relaciones entre los estados, porque el caso que él ponía de Marco Polo, él era un conquistador también, digamos, no emprendió esa relación con otros estados bajo una normativa, sino con el fin de anexarlos al poder que él tenía. Entonces, ahorita vamos a empezar a ver ya de manera formal cuando el derecho se va regulando, cuando ya empieza a surgir normativa, cuando ya empieza a surgir el derecho escrito, cuando ya se empieza a escribir sobre los tratados, sobre las convenciones y de qué manera se van a relacionar los estados. Lo que pasa que si ahondáramos mucho en la historia, pues no nos da tiempo de terminar el programa. Pero si ustedes tuvieran oportunidad de comprar el libro que les recomendé,
ahí amplía un poquito más cómo se van dando estos acontecimientos. Pero tendríamos que leer, digamos, un poco más de historia universal para entender los tiempos y las épocas. Aquí no nos vayamos a perder. Aquí estamos viendo eventos que consideramos importantes que van marcando el surgimiento del derecho internacional. ¿Estamos? Juan Sebastián Tejeda. Lick, disculpe, ¿usted podría repetir el nombre del libro, por favor? Vamos a ver a alguien que le ayude ahí al compañero. ¿Cómo se llama el libro? Derecho Internacional, y el autor es Carlos Ochaita. Muy bien. Carlos Larios. Carlos Larios Ochaita. Recuerdo. Muy bien. Gracias. Solo para solo para terminar. Sí. Disculpe, se me acaba de venir el nombre de los zares. Era la familia Romanov, ¿verdad? Uh-huh. El zar Nicolás, y entonces ellos eran los dictadores, ¿verdad? La familia Romanov. Entonces a ellos fue el que... Muchas gracias, Héctor. Bueno, y por cuestión de tiempo solo vamos a hacer la introducción al tema que continúa dentro del programa. Y aquí es donde les decía que ya vamos a ir encontrando forma o descubriendo cómo se va formalizando y cómo va surgiendo la formación del derecho internacional ya como una rama del derecho. Y para eso tenemos que ir a las fuentes del derecho. ¿Alguien que me explique qué significa una fuente o por qué se le llama fuentes del derecho? ¿Alguien que quiera participar? Los surgimientos del derecho. Muy bien, gracias Juan Sebastián. Efectivamente, cuando hablamos de fuentes, hablamos del origen o del inicio de algo. Y aquí sí ya vamos a establecer cómo se da el origen del derecho internacional. En este caso, el derecho internacional público. Y de acuerdo al autor que estamos estudiando, considera que la evolución del derecho internacional público ha sido una de las ramas del derecho que ha evolucionado de forma más rápida o que ha tenido un desarrollo más veloz comparado con otras ramas del derecho. Hay varias divisiones de las fuentes del derecho, pero nosotros nos vamos a concentrar en las que el autor nos marca como las principales y vamos a desarrollarlas de manera general cada una. Por eso es importante que si no tienen este libro, consulten alguna otra literatura que tengan relacionada con derecho internacional público, para que ahí ustedes puedan ir ampliando sus conocimientos en relación a este tema. Así que, de acuerdo a cómo desarrolla el autor cada una de estas fuentes del derecho, pues él las divide en fuentes principales, que son las que a nosotros nos interesa. Y entre las fuentes principales, él menciona los convenios o tratados internacionales, es decir, como uno de los orígenes del derecho internacional público. Se menciona, al igual que como fuente del derecho, la costumbre. Estas son las fuentes principales. Y como fuentes secundarias, el autor hace referencia a la jurisprudencia, que ya vimos también de manera general en qué consiste la jurisprudencia. Como fuente secundaria también nos habla de la doctrina, que también ya de manera muy general explicamos en qué consiste la doctrina, los principios generales del derecho, que también ya los estudiamos. Habla de las fuentes posibles, habla de la equidad, del jus cogens,
habla de la opinión pública y de los actos de las organizaciones internacionales. Pero por cuestión de tiempo, las fuentes del derecho, tanto las principales como secundarias, vamos a tratar de agotarlas el día viernes. Si me da tiempo, hago una presentación así bastante general para que les sirva a ustedes, a quienes no tienen el libro, como guía de las fuentes del derecho. Ahí vamos a tratar de poner la definición general. ¿Estamos? Muy bien, entonces, insisto, Sí, yo les recomiendo que se conecten a las clases virtuales, pero que también en la medida de lo posible procuren asistir a las clases presenciales, porque pues de lo que ustedes vayan anotando, de las dudas que vayan surgiendo y de los propios de los propios tips generales que les vamos dando, de eso va a ser su evaluación. Y no se trata de que memoricen, porque realmente yo les decía que el derecho es para interpretarlo y entenderlo, pero hay datos muy concretos que sí se van a preguntar y deben de conocer. Y si no se han conectado a las clases o no han asistido de manera presencial, pues se les va a complicar un poquito el examen. Y la idea no es complicarles la vida, sino que con base a lo que se ha desarrollado en clase, se les pregunte. Pero obviamente quienes lo van a entender es quienes han estado presentes en las clases virtuales y presenciales. Igual, cualquier opinión que sirva para mejorar la clase, ustedes me la pueden hacer saber. Ya se los dije la vez pasada, me pueden escribir a mi correo para hacerme alguna sugerencia que ustedes consideren que podamos implementar en la clase para que ustedes comprendan mejor la clase que estamos dando. Ahí les dejo mi correo por si tienen alguna sugerencia, abdiguerra@gmail.com. Así que me da mucho gusto saludarlos, que tengan todos muy buena noche, buen provecho y primero Dios, nos vemos de manera virtual el día viernes. Gracias.